Bueno, estamos considerando en estas últimas semanas la carta a los Colosenses, una de las cartas más cristológicas del Nuevo Testamento. Es una de las llamadas cartas de la prisión, por recordar algunas cosas importantes que ponemos encima de la mesa para podernos centrar en el pasaje de hoy, que será el capítulo 1 a partir del verso 24 y atravesando por todo el capítulo 2. Difícilmente vamos a llegar al final, porque esto será un diálogo, es decir, va a ser una pequeña introducción que yo haré, después tendremos unas preguntas a las que responderemos entre todos, pero digo, va a ser muy difícil que lleguemos hasta el final. Pero bueno, lleguemos donde lleguemos, vamos a intentar profundizar en la palabra de Dios. Decía que era una epístola de la prisión, juntamente con la carta a los Filipenses, la carta a los Efesios y también la carta a Filemón, y que contiene uno de los himnos cristológicos más centrales del Nuevo Testamento, que ya lo vimos en la semana pasada o antepasada, que es el capítulo 1, versos 15 a 20. Aunque Pau explicó un poco lo que significa un himno cristológico, creo que es importante que lo volvamos a decir. Un himno cristológico es un texto que la Iglesia manejaba y que preexiste al propio Pablo, es decir, los himnos cristológicos que él utiliza, que son algunos en sus cartas, como por ejemplo Efesios, ocurre también en Hebreos capítulo 1 y en Juan capítulo 1, y en Timoteo también hay un pequeño himno. Son textos que preexisten al propio Pablo, es decir, no los escribió él, sino que los tomó. Y los tomó porque esas palabras que forman el llamado himno cristológico ya la Iglesia las manejaba, la Iglesia incluso las cantaba. Y es importante recordar esto, porque a veces cuando cantamos no reparamos en el texto de las canciones, ¿no? Y el texto de las canciones es una vía de aprendizaje muy importante para la Iglesia. Por eso los hermanos ya conocían este texto que el apóstol Pablo escribe y que ahora lo convierte en palabra de Dios inspirada, porque forma parte de la carta a los Colosenses. Un himno, como todos los que hay en el Nuevo Testamento, que es profundamente cristológico, es decir, que tiene a la persona de Jesús como centro. Bueno, hay que decir que las razones que empujan al apóstol Pablo a escribir esta carta son varias. En primer lugar, las nuevas formas de religiosidad, es decir, en la medida en que el cristianismo comienza a penetrar la cultura clásica, ocurren dos cosas: que avanza, pero al mismo tiempo también se encuentra con unas nuevas maneras de entender la religiosidad, ¿no? Que por lo tanto tiene que enfrentarse con ellas en el sentido de hacer apologética y de hacer polémica, es decir, de enfrentarse ideológicamente a otras ideas, sobre todo ideas que provenían de la filosofía griega. Hay que recordar que Colosas estaba en la región de Frigia, en Asia Menor. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Decía que Colosas está en la región de Frigia, Asia Menor, que no está muy lejos de Corinto, de Atenas, ¿no? De las grandes ciudades donde, digamos, eran cuna de la filosofía griega y por tanto también de las religiones mistéricas. Entonces hay nuevas formas de religiosidad a las que se tiene que enfrentar el cristianismo y que son nuevas, es decir, nunca antes había tenido la Iglesia que confrontarse con esas realidades a nivel ideológico y a nivel ético, las dos cosas, ¿no? En segundo lugar, estas religiones mistéricas o nuevas formas de religiosidad proclamaban un cristianismo sin Cristo histórico. Y esto es fundamental, ¿no? Porque vamos a encontrar que en las religiones mistéricas, sobre todo en el gnosticismo, todavía el gnosticismo como lo entendemos o lo entenderemos a partir del siglo III no ha nacido, pero ya hay algunas propuestas, ¿no?, que de alguna manera están naciendo, fruto de las religiones mistéricas de la filosofía griega, que naturalmente van negando la figura histórica de Jesús, porque recordáis que para la filosofía griega
la carne y lo material es la cárcel del alma, por lo tanto lo más importante es lo espiritual, ¿no? Puede, por tanto, sobrevivir un cristianismo sin Cristo histórico, es decir, solamente tendríamos el Cristo de la fe, pero no el Jesús de la historia, ¿no? Entonces esto que de alguna manera proclama la religión pagana es una herida de muerte para el cristianismo, porque sin Cristo histórico, sin el Jesús que vive y sin el Jesús que muere en la cruz y derrama su sangre, no tenemos redención. Por lo tanto, no sería posible la salvación de nuestras vidas sin la presencia histórica del Señor. Por eso, el apóstol Pablo repetirá en varias ocasiones en los capítulos 1, 2 y 3 que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre. Enfatiza ambas cosas, ¿no? Por tanto, tenemos nuevas formas de religiosidad y la proclamación de un cristianismo sin historia. Y por último, lo más importante que es consecuencia de todo esto es que la salvación se conseguía por la vía del conocimiento. La vía del conocimiento o por la idea de mérito, ¿no? Porque hay dos grandes corrientes heréticas que se suman a la situación que vivía la Iglesia en Colosas. Por una parte, ya lo hemos dicho, las religiones mistéricas que enfatizan sobre todo lo espiritual y para ellos lo material, digamos, no tiene ninguna importancia, al contrario, es malo, ¿no? Es como la cárcel del espíritu. Y por otra parte, los judaizantes. Los judaizantes es verdad que comenzaron en Israel, pero se extienden, porque judíos había por todas partes y prosélitos de los judaizantes también lo sabía. Y los judaizantes lo que pensaban era que se podía armonizar perfectamente el hecho de someterse, sujetarse a toda la ley de Moisés, ¿verdad? Con todo lo que eso significaba, y al mismo tiempo pensar en la salvación a través de Jesús. Una cosa absolutamente imposible, porque primero había que convertirse, digamos, en judíos, en cierto modo, ¿verdad? Respetando todas las leyes, pero además todas las leyes ceremoniales, civiles, etcétera, para llegar a Cristo, ¿no? Entonces estas son las dos vías que de alguna manera cuestionan la vida de la Iglesia en Colosas. Por un lado, una realidad cristológica que menosprecia la humanidad de Jesús, y por otro lado, otra herejía que lo que menosprecia es la divinidad de Jesús, porque los judaizantes no tenían ningún problema en aceptar que Jesús fuera hombre, pero sí que fuera Dios. Sin embargo, las religiones mistéricas, es decir, el prenocticismo, no tenía ningún problema en aceptar que Jesús fuera Dios como parte del gran panteón de los dioses paganos, ¿no? Pero sí que tenía muchos problemas en recibir y acoger a Jesús como verdadero hombre. Por tanto, estamos delante de estas problemáticas, ¿no? Entonces, si os parece, podemos leer el texto del capítulo 1 y una parte del capítulo 2 para entrar en materia, y nuestros hermanos también lo pueden hacer a la vez. Vamos a leer del capítulo 1 los versículos que van del 24 al 29 y entraremos hasta el capítulo 2, versículo 15, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, podemos leerlo entre dos. Yo leeré el capítulo 1, versos 24 a 29, y Ana, si tú no tienes inconveniente, pues lees capítulo 2, versos 1 a 15, ¿de acuerdo? Vale. Ahora me gozo, versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepan que lucha tan grande sostengo por ustedes, por los de la Odisea y por tantos otros que no me conocen personalmente. Lo hago para que se mantengan animados y para que, unidos fuertemente en el amor, lleguen a obtener toda la riqueza de una plena comprensión
hasta lograr el total conocimiento del plan salvífico de Dios, que es Cristo, en quien se encierran todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Les digo esto para que nadie los engañe con falsos razonamientos. Pues aunque corporalmente estoy ausente, en espíritu estoy presente y me alegro de la armonía que reina entre ustedes y de la firmeza de su fe en Cristo. Así pues, ya que han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como cristianos, enraizados y edificados sobre Él, firmes en la fe, como se les ha enseñado, y permanentemente den gracias. Estén atentos, no sea que alguien los seduzca por medio de filosofías o de estériles especulaciones fundadas en tradiciones humanas o en poderes cósmicos, pero no en Cristo. Porque es en Cristo, hecho hombre, en quien habita la plenitud de la divinidad, y en Él, que es cabeza de todo dominio y potestad, ustedes han obtenido la plenitud. Por su unión con Él están también circuncidados, no físicamente por mano de hombre, sino con la circuncisión de Cristo, que los libera de su condición pecadora. Han sido sepultados con Cristo en el bautismo, y también con Él han resucitado, pues han creído en el poder de Dios que lo ha resucitado de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus delitos y de su condición pecadora, pero Dios los ha hecho revivir junto con Cristo, perdonándoles todos sus pecados. Ha destruido el documento acusador que nos era contrario y lo hizo desaparecer clavándolo en la cruz. Ha despojado a dominios y potestades, exponiéndolos a la vergüenza pública, y ha triunfado de ellos por medio de Cristo. Muchas gracias. No puede uno leer este texto de la carta, bueno, y el resto también, ¿no? Sin que les tenga resonancias en la carta a los Efesios, ¿verdad? Porque hay 2/3 partes de Efesios están en Colosenses, ¿no? Es decir, que el apóstol Pablo tenía un mensaje pues muy directo y muy común para estas dos comunidades, para los Efesios y también para los Colosenses. Una cosa muy importante que se dice en este pasaje que acabas de leer, Ana, es que Jesús es la cabeza de todo principado y potestad. Muy importante, ¿no? Porque está hablando de que Él está por encima de todas estas deidades paganas, ¿no? Que están intentando hacer penetrar las religiones mistéricas, este prenosticismo del que hablábamos, para sumir a la Iglesia en confusión, ¿no? Porque lo que pretenden estas religiones sobre todo es practicar el sincretismo. El sincretismo era el arroz sin otras delicias, es decir, todo vale, ¿no? Un poco de tortilla, un poco de guisantes, un poco de huevo, ¿verdad? Y todo eso se junta y entonces hay una combinación explosiva. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas para intentar desentrañar el sentido del texto. En la primera parte de la lectura, es decir, al final del capítulo 1, hay una frase que nos resulta un poco chirriante, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice que completo en mi carne, versículo 24, lo que falta de las aflicciones de Cristo, ¿no? Es un texto que de pronto uno lo lee y se sorprende. Entonces la pregunta sería, ¿a qué tipo de sufrimiento se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Porque da la impresión en una primera lectura que estuviera hablando de que el apóstol Pablo puede añadir algo a la obra de Cristo, ¿no? El sufrimiento suyo sería un sufrimiento redentor, no lo sería. ¿Cómo lo entendemos? Yo os confieso que lo he visto en 3 o 4 versiones, porque digo, vamos a ver, no completamos el sacrificio de Cristo, ¿vale? Eso descartado, por lo tanto, eso no quería decir. Descartado. Pero en todas las versiones ponía la palabra que completaba. O sea, no nos podemos escapar del concepto. Yo entiendo que él dice que completa en su propio cuerpo. Es que, claro, cuando estaba Cristo no sufría las aflicciones que en ese momento estaba sufriendo Pablo. Y se me ocurre que cada cual vamos a tener nuestra propia aflicción, o sea, vamos a pagar un precio por el hecho de ser creyentes. Unos lo pagarán más caro, quizás está su propia vida en juego, cuando la gente vive en lugares donde hay persecución, pero también
el cristianismo debe ser un tanto contracultural. Siempre hay que pagar algún tipo de precio y debemos preguntarnos cuándo no pagamos ningún precio. Y cuando la iglesia se convierte en una iglesia entretenimiento, que no cuesta ningún precio, pues no nos podemos igualar a lo que está diciendo. Entonces no entendemos para nada lo que está diciendo Pablo, porque él sí que dice que sufre, y sufre por vosotros, por un tipo de sufrimiento que él lo está pasando ahora, pero por la iglesia, porque era un momento y que Jesús no estaba en carne. Vamos, para mí sí que hay una diferencia enorme. El sufrimiento de Cristo es único y para siempre, pero por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, sí vamos a ser personas sufrientes de alguna manera. Muy bien. ¿Algo más que podamos añadir a lo que ha dicho Lola, Rubén y Ana? Cuando lo leí ahora, ¿no? La palabra que me surge es coherencia, es decir, a Pablo su coherencia, lo que dice Lola, le va a suponer un precio. Ese precio a veces para adentro, o sea, para el corazón de la persona genera paz, pero para afuera genera guerra, porque la coherencia pues a veces no es social, lo más políticamente correcto, ¿no? No lo era antes y no lo es ahora tampoco, ¿no? Y cuando tienes guerra en el entorno o se genera una situación incómoda, eso te va a hacer sufrir, y no es un sufrimiento aislado, es un sufrimiento comunitario, ¿no? Porque el cristiano está llamado a ser comunidad, no isla, ¿no? Entonces, yo lo entiendo así. Muy bien, Rubén. Pues yo creo que no hay que olvidar que Pablo escribe esta carta estando en prisión. Entonces estaba sufriendo lo que no nos imaginamos, porque las prisiones de entonces serían horribles. Así que esa realidad que él estaba viviendo la plasma en esta frase. Para mí es muy evidente, ¿no? Entonces no es el único que ha sufrido a lo largo de la historia por ser cristiano, evidentemente. Pero él, yo creo que la situación que estaba viviendo le hace escribir esto porque realmente estaba sufriendo y sufriendo mucho, entendemos. Y era un sufrimiento derivado de su fe, ¿no? De su condición como cristiano y de lo que estaba defendiendo, ¿no? Quiero recordaros, y esto es importante también para arrojar luz sobre la frase de Pablo, ¿no? Que creo que va por ahí, por la interpretación que hemos hecho creo que es correcta, pero quizá por ampliar un poco el gran angular. Cuando Jesús hace la primera predicción sobre su muerte y resurrección en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, subraya que va a ser entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, fariseos, y que va a morir y resucitará al tercer día. ¿Recordáis, no? El capítulo 8, a partir del verso 31. Justamente después de que los discípulos han escuchado eso, o sea, lo que le pasará a él, Jesús les habla a los discípulos de lo que le pasará a ellos. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Es decir, si alguno quiere, siempre me ha llamado la atención mucho esta frase, porque si no quiere no pasa nada, ¿eh? Se pone en el margen del camino y ya está, pero si quiere, tiene que saber lo que cuesta lo que quiere. Y lo que cuesta lo que quiere es seguir a Jesús, ¿no? En el camino de la cruz, no en el camino de la cruz en sentido, digamos, masoquista, el sentido de la cruz, digamos, con un enfoque de compromiso, de coherencia, como decía hace un momento, de ser, digamos, tan fieles y tan leales al Señor, que el camino que nos espera, también lo decías Lola, sea precisamente el de la adversidad, el de la persecución, el de la confrontación, ¿no? Como le ocurría también a los hermanos en la iglesia en Colosas. Pero es curioso esto, ¿no? Jesús dijo, hablando en la última noche del Señor con sus discípulos en el Evangelio de Juan, si a mí me han perseguido, a vosotros también perseguirán, ¿no? Porque habéis guardado mi palabra, dice, ¿eh? Atención, o sea, no se les persigue por nada, se les persigue porque guardan la palabra del Señor y por lo tanto esa coherencia tiene un precio, ¿no? En un mundo como este.
Y yo creo que deberíamos pensar en lo que acabamos de decir, porque es muy importante, ¿no? Que a veces, si no estamos recibiendo de parte del mundo esa contraprestación de rechazo, ¿no? De negación, ¿no? De confrontación, ¿por qué es? Porque no damos testimonio suficiente, porque no somos suficientemente coherentes, porque nuestras vidas son demasiado tibias en un mundo como este. Habría que planteárselo, ¿no? Porque solemos decir, cuando hay persecución, cuando hay momentos realmente de prueba, es cuando realmente el cristianismo renace de sus cenizas y entonces resucita, ¿no? Pero no podríamos pensarlo al revés. No podríamos pensar que nuestro cristianismo quizá hoy es un cristianismo tan descafeinado que no le hace frente a este mundo de manera tan radical y por lo tanto no sufrimos persecución. Quizá habría que pensarlo de esa manera, ¿no? Porque todo lo que vemos en las Sagradas Escrituras, empezando por Jesús y terminando por el apóstol Pablo, como queráis, son persecuciones, son confrontaciones, ¿no? Son grandes polémicas porque este mundo no está en armonía con los valores del cristianismo, ni con la ética cristiana, ni con nada que tenga que ver con lo que el Señor revela, ¿no? En su Evangelio. Por tanto, importa esto, ¿eh? Ahora, el apóstol Pablo hace aquí digamos, un comentario que aparece 3 veces y aparecerá más también en la carta a los Efesios, que ya hemos dicho que en cierto modo es bastante parecida en cuanto a contenidos. Hay 3 veces aparece la palabra misterio, ¿eh? La palabra misterio. Un misterio no es solamente algo desconocido, como solemos pensar, sino algo que no se puede conocer salvo que Dios lo revele. Es decir, solamente el desvelamiento de Dios puede darnos a conocer lo que hay detrás de ese misterio. Y eso es precisamente lo que ha sucedido. Pero nos convendría describir la palabra misterio. ¿Qué es y qué incluye el misterio? ¿Qué es y qué incluye? Quizá nos podríamos apoyar un poco en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, que cita también este misterio. El capítulo 3 de la carta a los Efesios, lo voy a leer rápidamente para que tengamos un poco más de luz. Dice el apóstol Pablo en el versículo 9, y de aclarar a todos, Efesios 3:9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aparecen de nuevo aquí los principados y las potestades, sobre los que Jesús está por encima, como dice el apóstol cuando escribe a los colosenses, porque Él es la cabeza de toda potestad, es decir, está por encima, es relevante, puede con todos sus principados y potestades. Pero ¿qué sería entonces este misterio que antes no se había dado a conocer, pero que ahora se ha dado a conocer? Por la gracia de Dios, por su misericordia, por su providencia y porque Dios decidió que en un momento dado, en su revelación progresiva, este misterio se iba a dar a conocer. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del misterio? Teniendo en cuenta el contexto global de la carta a los colosenses, que es claramente cristológico. Es difícil, ¿eh? Bueno, esto es el misterio que había estado oculto durante siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a los que entre siglos y generaciones solo puede ser la persona de Jesucristo y la revelación de la salvación, el misterio de la cruz, ¿no? Porque realmente todo es un misterio, hasta que Dios lo ha revelado con el Verbo, que es Jesucristo. Pero aún así, entendiéndolo, humanamente, en nuestra fe, creemos que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Si vamos ahondando, también sigue siendo un misterio, porque Él era antes de la creación del mundo, ¿no? Y se ha acordado de nosotros. Todo el universo es para Él y en Él, y lo quiere compartir con nosotros. Algún día lo entenderemos al 100%. Al 100%, ahora no sé. ¿Algo más que podríamos añadir a eso? ¿Cómo se relaciona este misterio
con el trasfondo, digamos, de la problemática eclesial que vive la Iglesia en Colosas, ¿no? Porque, claro, están las religiones mistéricas, ¿no?, hablando de la salvación a través del conocimiento, a través del misterio. Solamente los iluminados tienen el conocimiento. ¿Recordáis el mito de la caverna? De Platón, mito de la caverna, ¿no? Es decir, hay hombres, hay personas, multitud de ellas que solamente piensan, saben y conocen a través de la experiencia sensible, nada más, ¿no? Hay otros que están iniciados y que tienen un conocimiento con un poco más de discernimiento sobre eso. Pero hay otros, muy pocos, los elegidos, que son los hombres espirituales, que están en el vocabulario de las religiones mistéricas. Los hombres espirituales, que son los que realmente conocen la verdad de las cosas y no solamente las sombras. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla del misterio de Cristo, ¿de qué está hablando? Del perfecto. Claro, está hablando de que lo que Dios ha revelado es lo que hemos de conocer, ¿no? O sea, las religiones mistéricas nos quieren introducir en un misterio que solo algunos conocen, ¿no? Pero resulta que Dios ha tomado la iniciativa de venir a este mundo, de mostrarse en tanto que hombre y en tanto que Dios, para, digamos, revelar que Él es la superación de todo el mundo religioso, del mundo judaizante, por cuanto Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y del mundo de las religiones mistéricas, por cuanto Él es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? O sea, Dios y hombre están unidos en la persona de Jesús, ¿no? Y este es realmente el misterio que hemos de conocer y que nunca vamos a agotar. Este misterio sí que es inagotable, no el de las religiones. Este misterio. Por esto dirá después que de la manera que habéis recibido a Cristo, así tenéis que ser, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados, así como habéis sido enseñados desde el principio. Es decir, nunca nos lo vamos a acabar este misterio, nunca acabaremos de conocer al Señor, ¿no? Pero en ello estamos, quiero decir, ¿no? Es decir, que nadie nos desvíe, que no nos dejemos engatusar, ¿no?, ni seducir por estas filosofías que no les importa para nada ser sincretistas, es decir, meter cosas que no tienen nada que ver con la palabra revelada y que lo que hacen es confundir y distorsionar el Evangelio, ¿no? Nos da la sensación que Pablo lo que intenta es simplificar la confusión a la que habían llegado los hermanos de Colosas y de Éfeso y tal, porque tenían esta problemática. O sea, ¿a quién hago caso? ¿A los ascetas? ¿A los judíos que me dicen eso? ¿Tengo que profundizar en la filosofía griega que me dice que el alma, lo espiritual va por un lado y la carne por otro? Y el Señor le dice, pero si lo perfecto, el misterio ya os ha sido revelado, es Él, es seguirle, es conocerle. Tenéis el privilegio enorme. Efectivamente, sí, sí. Sin mediación ninguna, ¿no? Sin mediación de la ley, sin mediación del conocimiento, porque el conocimiento del que hablan los filósofos, las religiones de misterio, no va por ahí, ¿no? Es un misterio, digamos, clasista, que solamente afecta a algunos cuantos, ¿no?, que conocen la verdad y la van revelando. No, no, el Cristo, perdón, es universal, es para todas las personas y no tiene nada que ver con esa clase de conocimiento, ¿no?, intelectual que llena la cabeza, pero que no llega al fondo del misterio. Bueno, ¿qué factores? Otra pregunta interesante a raíz de esta, ¿qué factores ambientales dentro de las comunidades, dentro de las iglesias, son propicios para que surjan prácticas o ideas desviadas? O por ejemplo estas, ¿no? ¿Qué factores son propicios? Quizás para las personas que a lo mejor tienen inquietudes, la falta de, no sé, de respuestas a lo mejor, ¿no? Que entremos en una línea de monotonía en algunos aspectos, que no profundicemos lo suficiente, ¿no? Eso hace que algunas personas busquen más allá y busquen donde no deban, ¿no? Porque a lo mejor la Iglesia no está ofreciendo el nivel de profundidad que algunas personas anhelan, ¿no? Yo creo que también, como, a ver si lo explico, como protocolizar las cosas, ¿no? O sea, cuando queremos darle a ese camino en el que solo tenemos que ponernos disponibles y en el que el Señor va ampliando lo que vamos entendiendo, entre comillas, ¿no?
cuando a eso le queremos dar un protocolo, una norma, ya sea a través de cosas que hay que hacer o cosas que hay que estudiar, pues a veces eso también nos lleva a veces a ese tipo de distorsiones, ¿no? No sé cómo decir, cuando le pones un programa a algo que no tiene programa, porque Dios no camina caminos que ya están trillados, ¿no? Eso creo que también podría ayudar. ¿Algo que añadir, Lola? Pues es que estaba recordando cosas prácticas que viví en otra iglesia con una influencia de tipo carismático y se cogían latiguillos, ¿no? Por ejemplo, el sustituir la palabra dice por el Señor me ha dicho. Y esto, aunque parezca lejano, a mí lo identifico siempre con un misticismo, es decir, yo interpreto la palabra conforme a mí y Dios dice lo que yo, por mi filtro, estoy diciendo. Esto tiene algo que ver, ¿no? con las desviaciones que puede haber hoy en día en la práctica en el mundo evangélico concretamente. La doctrina, hablábamos antes de lo importante que es la escuela dominical y de profundizar en la palabra, porque como esto no esté fuerte, pueden venir vientos en donde se nos puede confundir mucho, ¿no? Y la diferencia, estas influencias de no decir la palabra dice, el Señor me ha dicho, y normalmente coincide con lo que tú querías que te dijera. Son pequeñas cosas que pueden hacer mucho daño, esas pequeñas zorras que entran, porque no solamente lo dice uno, sino que esto se contagia y empezamos a interpretar la palabra de una manera infantil y sin base bíblica, ¿no? Y es muy peligroso esto. Sí, por esto el apóstol insistirá en arraigados en la persona de Jesús, ¿no? Porque el enfoque de las religiones paganas, del prenocticismo del que estamos hablando, es claramente jerárquico, ¿eh? Es decir, hay unos iluminados que tienen todo el conocimiento y son los intermediarios, o sea, los que median el conocimiento entre Dios y los hombres. O sea, cuando aparece alguien que te dice que es un mediador entre Dios y los hombres, hay un peligro tremendo, ¿no? Porque lo que dice esta persona va a misa, ¿verdad? Y entonces toda relación con Dios aparece intermediada por esta persona, ¿no? Lo que se dice, lo que se hace, es decir, tiene influencia no solamente en lo que Dios dice a los hombres, sino lo que los hombres le tienen que decir a Dios, ¿no? O sea, es dueño y señor de las conciencias de las personas y de la ética de las personas. Y hay iglesias entre nosotros, ¿no? Que funcionan así, que funcionan así. Los milagreros, no olvidemos, al final Claro. el éxito lo tiene tiene un pastor que hace milagros. Hemos llegado a escuchar. Claro, y entonces en un momento en el que la iglesia está naciendo, es decir, la iglesia se está asentando, desde el punto de vista cristológico y desde el punto de vista eclesiológico. La iglesia no sabe lo que sabemos nosotros hoy. La iglesia en Colosas, años 62, 63, ¿no? Es una iglesia, digamos, naciente, es una iglesia niña, ¿no? Y además está sujeta a muchas corrientes de doctrina, ¿no? Que van y vienen. Y además con estos dos enfoques que os decía, ¿no? Una parte los judaizantes que niegan la deidad de Jesús, aunque afirman su humanidad, y una parte de las religiones mistéricas, prenósticas, que enfatizan que no hay ningún problema con la deidad, pero sí lo hay con la humanidad, ¿no? Entonces tenemos ahí un problema de fondo muy importante que necesita ser resuelto centrando a la iglesia en la persona de Jesús, ¿no? Centrándola, es decir, por esto el énfasis del apóstol Pablo en estos textos. Dice, mirando versículo 5 del capítulo 2, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Es decir, es una palabra que alienta la perseverancia, ¿no? La perseverancia de la persona de Jesús. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, o sea, del mismo modo que creísteis en este Jesús inicial, ¿no? También andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. O sea, más de lo mismo, ¿no? Profundizar en el misterio de Cristo, que es inacabable, pero no por la vía de los caminos que se os ofrecen, sino por la vía del Evangelio, por la vía de la palabra, por la vía de la revelación de Jesús y de este misterio que se nos ha dado a conocer. Y lo bonito de esto es que se lo hace accesible a la gente más sencilla. Claro, claro.
porque es universal, es un Cristo universal, no mediado por nada ni por nadie, ¿no? Esta es la grandeza del Evangelio, que el apóstol Pablo escribe a una iglesia y les habla a todos, ¿no? Desde el mayor hasta el menor, si es que se puede utilizar esa manera de hablar, ¿no? Muy bien, ¿qué implicaciones tiene para la vida de la iglesia en un contexto como este que se diga que Jesús, que ya se ha dicho en el capítulo 1 que es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, se diga aquí en el capítulo 2, verso 10, que Él es la cabeza de todo principado y autoridad? Haré otra pregunta también que está ligada a esta, ¿no? ¿Qué clase de iglesia nace de un Cristo sin rostro, sin cuerpo, sin historia concreta? ¿Y qué clase de iglesia nace cuando estamos predicando y viviendo a un Cristo que es verdadero Dios y verdadero hombre? Porque hay que recordar el énfasis de Pablo en el capítulo 2, verso 9, que lo hemos leído. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, contra pronósticos y contra judaizantes. O sea, Dios es la superación de ambas cosas, porque Jesús es la autorrevelación de Dios en un hombre. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria de Dios se ve a través del hombre Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta, ¿qué implicaciones tienen estas palabras para la vida de la iglesia? Que Jesús esté por encima, sea la cabeza de todo principado y autoridad, por cuanto es el creador, y al mismo tiempo, ¿qué clase de iglesia nace de una visión distorsionada de Jesús? ¿Y qué clase de iglesia nace de una visión ortodoxa, una visión clara del Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, por cuanto en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida? Empezando por la segunda pregunta, yo creo que, que una iglesia, Vamos a facilitar. Una iglesia que no entiende correctamente a Jesús se desvincula de la realidad. Entonces vive despegada de las cosas que pasan. Una iglesia que entiende de verdad a Jesús se sitúa en el mundo correctamente y no se encierra en sí misma y no vive para sí, sino que vive con los ojos puestos en lo que pasa alrededor y se sitúa siendo sal y luz en la realidad que vivimos, ¿no? Claro, una iglesia que no conoce a Jesús, que no es su principal meta el imitarle, pues se conforma con la religiosidad, nada más. La actividad, activismo y religiosidad. Sí, una iglesia que sigue a un Jesús, has dicho un Jesús sin rostro, sin cuerpo y sin historia. Sí, la iglesia es una iglesia sin rostro, una iglesia sin cuerpo y una iglesia sin historia. O sea, una iglesia que no se visualiza, ni se identifica, ni deja huella, ni por nada bueno y a lo mejor por algo malo. Pero, pues sí, que no tiene sustancia. Entonces, ¿cómo se explica, no? Se me ocurre preguntar, no tengo esta pregunta preparada, pero se me ocurre pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que Jesús de Nazaret viviera en este mundo cuestionado por sus ideas, por su ética, por su modo de vivir, por su manera de tratar a las personas, por sus milagros, por su enseñanza? Y nosotros, que somos sus seguidores, bueno, y lo llevaron a la cruz, claro, sufriera la oposición hasta tal punto que lo que ese mundo quiso lo consiguió, que fue quitarle de en medio, llevarle a la cruz y matarlo, ¿no? ¿Cómo es posible que toda esa oposición, toda esa confrontación, todo ese conflicto no lo estemos sufriendo nosotros hoy? ¿Será que no vivimos a la altura de ese cristianismo? ¿Será que hemos olvidado demasiado al Jesús de la historia? ¿Será que nuestro discipulado, digamos, descafeinado, está haciendo verdad la frase que el discipulado auténtico es el hijo no deseado del cristianismo burgués? Para mí, claramente, ¿no? Yo creo que hemos dejado una parte importante del cristianismo, ha dejado de posicionarse en la sociedad, ¿no? Entonces pasamos totalmente inadvertidos. Y sin embargo hemos puesto todo el foco en la vida de iglesia, ¿no? Que eso está muy bien, pero que al final centramos todas nuestras fuerzas, o casi todas nuestras fuerzas, hacia adentro, ¿no? Cuando debería ser al contrario. O sea, yo creo que la iglesia debería ser lo
Lo que pasa es que las estructuras nos obligan a que las cosas funcionen, ¿no? Y entonces hay que emplear mucho, mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? Y eso al final yo creo que conforme pasan los tiempos y los años nos somete a una especie de corsé, como si no tuviéramos la mirada puesta más hacia un sitio que al otro, ¿no? Entonces resulta mucho más difícil posicionarse en la vida diaria, por ejemplo, en el trabajo, en los vecinos, en cientos de situaciones, denunciar las cosas. No sé, son cosas que yo creo que no hacemos, ¿no? Pasamos completamente inadvertidos en muchos aspectos, ¿no? O sea, y yo creo que eso es lo que nos pasa, estamos completamente acomodados, estoy totalmente de acuerdo. Yo no sé si la Iglesia no se define o se define mal. Es decir, hay veces que se definen como cristianos personas que yo preferiría que no lo hicieran, ¿no? Sí, luego decía Rubén que a veces, bueno, determinadas cosas requieren demasiado, como mucho tiempo, requieren tiempo y energía, pero es verdad que cuántas horas pasamos en la vida, en nuestra vida de verdad, o sea, en nuestra vida cotidiana y posicionarse, perdón, no significa estar soltando versículos por mi boca todo el día, sino que posicionarse significa que yo vivo despierta a lo que está sucediendo y tengo una palabra que a veces es una palabra suave y otras veces pues tiene que ser suave y dura al mismo tiempo, porque no me conformo con lo que estoy viviendo y no me conformo porque no es bueno, ni humano, ni sano. Y bueno, pues eso es mucho más complicado que encontrar un versículo para cada situación, que me parece un arte, ¿eh? No es nada fácil, pero no transforma, como transforma una palabra clara que todo el mundo pueda entender en un momento. Y no tiene que ser una palabra alta, ni con una mala cara, ni dicha en cualquier momento, tiene que ser pensada, pero nuestro estar, o sea, nuestros espacios tienen que ser espacios de reserva de la humanidad, ¿no? O sea, como tienen que ser espacios diferentes donde lo verdaderamente humano se cuide porque es lo que verdaderamente cuida a Dios. Y yo ahí, yo la primera, no, yo no puedo, me cuesta mucho hablar de la Iglesia en general como de Europa en general o del mundo en general, porque hay mucha gente que se está jugando el tipo, ¿no? Pero sí, personalmente a veces esto me cuesta porque es muy incómodo. Sí. Decía el libro este, Por fin es lunes, no sé cuántos lo conocéis, ¿no? Por fin es lunes, que a veces funcionamos en nuestros trabajos, que es el lugar donde más horas pasamos al día, el trabajo que sea, ¿no? Como los papás cuando dejan a los niños en el colegio, ¿no? Dice, parece como si el Señor nos dejara en la puerta del trabajo ni recogiera la salida después de 8 horas, ¿no? Porque claro, somos muy relevantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si sobreedificados en la persona de Jesús, entendiendo que Él fue verdadero Dios y verdadero hombre, tomásemos nuestro compromiso cristiano a todos los niveles y lo llevásemos al trabajo? Y fuésemos en nuestro trabajo misioneros, ¿no? Entendiendo que un trabajo excelente es una manera de hablar de Dios, entendiendo que una conversación o un aliento para un compañero de trabajo es hablar de Dios, entendiendo que no robando, haciendo las cosas bien hechas, eso es un trabajo para el Señor de testimonio, ¿no? ¿Qué pasaría, no? ¿No se multiplicaría exponencialmente nuestra presencia en el mundo de una manera sorprendente? Pues seguramente ocurriría, ¿no? Y es curioso porque cuando olvidamos que Jesús fue verdadero hombre, a nuestro cristianismo de pronto se le da un manotazo tremendo, ¿no? Porque mirad, cuando fue escrita en la carta a los colosenses, no estaban escritos todavía los evangelios, pero funcionaba la tradición oral, ¿eh? Es decir, se sabía lo que Jesús había hecho y se decía de boca en boca, y esto transformaba muchas vidas, ¿no? Aparte de la enseñanza de la palabra de Dios que tenemos aquí, ¿no? Pero la razón por la que se escriben los evangelios después de las epístolas es precisamente esta, porque hace falta que el cristianismo tenga el rostro histórico de Jesús delante, ¿no? Tenga la muestra de cómo él vivió, de cómo él trató con las personas, de cómo enseñó, de cómo se enfrentó, como nosotros nos enfrentamos a la adversidad, ¿no?
a la prueba, a tiempos de dolor, ¿no? Y todo eso forma parte del camino de imitación y seguimiento al que hemos sido llamados como cristianos. Y creo que esto es fundamental para la Iglesia y lo debe ser, porque realmente lo que dice el apóstol Pablo aquí yo creo que es el centro de la carta. Capítulo 2, verso 9. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de que él es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero podríamos decir nosotros en otro sentido, en otro, no en ese, que también en nosotros habita la plenitud de la deidad, porque tenemos el Espíritu Santo, que es Dios mismo, ¿no? Que es más de lo mismo. El Señor lo envía a nosotros diciéndonos que vendrá otro consolador, que significa más de lo mismo. ¿Para qué? Para que seamos capaces de vivir de tal manera que Jesús viva hoy en el mundo en el que nosotros nos movemos, en el mundo de la ortodoncia, en el mundo del hogar, en el mundo de la mensajería, en el mundo en fin, en cualquier mundo, ¿no? En todos los mundos que habitamos cada uno de los cristianos que existen en esta tierra. Creo que esto es, quizá podríamos quedarnos con ello como conclusión de la escuela dominical, esto es lo fundamental, ¿no? Imitar y seguir a Jesús, sobreedificarnos en la persona de Jesús, porque la cristología, yo siempre dije esto cuando enseñaba cristología en el seminario, la cristología funda la eclesiología. Nuestra manera de comprender la Iglesia siempre tendrá que ver con nuestra manera de comprender a Jesús, ¿no? Entonces, si comprendemos al Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, nuestra vida, nuestra percepción, nuestra praxis de la Iglesia será una praxis mucho más cercana a la que está en el corazón del Señor. Así que el Señor nos ayude para que seamos capaces de ver en medio de tanta confusión, como había también en tiempos de Colosas, ¿no? En Colosas y en Corinto y en tantos otros lugares a los que escribe el apóstol Pablo. A pesar de la confusión, a pesar de los vientos de doctrina, a pesar de las dificultades y de las pruebas, siempre ser cristocéntricos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sujetarnos a la palabra del Señor y sobre todo en nuestra manera de vivir, porque de ese modo visibilizaremos al Señor, que es el cabeza de la Iglesia y cabeza sobre todo principado y sobre toda potestad.